conferencia que tendremos con nuestro hermano Guido, que sé que nos va a decir. Si ustedes fueran tan nobles, a abrir la epístola, la carta de Judas. Es una carta que apenas tiene 25 versículos. Por mucho tiempo esta epístola ha sido olvidada por ser tan corta, pero hoy toma relevancia esta carta, esta epístola. Vamos a trabajar con el permiso del Señor los versículos de Judas, capítulo 1, versículo 1, 2, 3 y 4. Pero antes de leer la palabra, me permite orar al Señor. Padre, gracias porque tu Espíritu Santo es el Maestro por excelencia. Que cada letra, cada palabra, cada coma, cada punto, tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla y amarla y a obedecerla. Gracias por esta amada iglesia, por nuestro amado pastor y su familia, y el ministerio que la iglesia tiene hasta tu segunda venida. En el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es una carta, como todas las demás palabras de Dios, tiene características interesantísimas. Cuando usted disponga de unas horas o unos días, trate de abrir esa carta y leerla usando la lupa de la inteligencia de Dios. Porque la palabra de Dios solo se entiende con la inteligencia de Dios. Y quien provee la inteligencia de Dios es el Espíritu Santo. Amén. Trabajar con dos premisas. En primer lugar, el Evangelio que está incrustado en esta carta es inerrante. O sea, el Evangelio genuino no tiene errores. En segundo lugar, el Evangelio de Jesucristo es inmutable. No cambia. Cambian los hombres, cambian las generaciones, pero Dios no cambia el Evangelio puro, original de Jesucristo. Y Pablo, cuando escribe a los Gálatas, les advierte: señores de Galacia, si algunas personas vienen con otro anuncio
que no es el evangelio original, sea anatema. Y la palabra anatema es una palabra ardiente. Quiere decir, váyanse al infierno, van malditos. Y en tercer lugar, la palabra el evangelio no solamente es inerrante, no tiene errores. No solamente el evangelio es inmutable, no cambia, sino que el evangelio es infalible. No falla. Falla el Vaticano. Fallan los pastores, fallan las misiones, falla cualquier otra entidad humana. Pero el evangelio de Jesucristo es inerrante, es inmutable y es infalible. La otra premisa con que vamos a trabajar es que el cristiano, llámese hombre o mujer, joven, niño, el cristiano, nacido de nuevo, y la iglesia de Jesucristo, no es un producto terminado. No. La orden de la palabra de Dios es más crecer en la gracia y en el conocimiento de la palabra de Dios. Dios le llama a usted como individuo cristiano a crecer. No es una opción, no es una sugerencia. Dios lo sugiere, Dios lo recomienda, Dios le ordena a su pueblo. Obedece o desobedece. No hay término medio. Entonces, el cristiano, cristiana y la iglesia que Él ha comprado con su sangre no es un producto terminado. Eso quiere decir que debe de seguir la meta, porque no es como usted empieza la vida cristiana, sino como usted continúa y como usted termina. Diga amén o ay, ay, ay. Entonces, Judas en esta carta pareciera como que abre un gran ventanal, donde nos presenta 4 escenarios. Primer escenario, versículo 1, Dios y el Señor Jesucristo. Vean el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo. Y luego menciona a Dios Padre y a Jesucristo. En segundo lugar, el otro escenario no solamente es Dios en las alturas, en la majestad donde Él está, sino que desciende a un escenario que es el personal. Judas, ¿quién era? ¿Qué creía? ¿Y por qué escribe esta carta? Repito, Judas. Es el escenario de su persona. Es el escenario de un perfil humano. Todos nosotros tenemos un perfil de haber nacido de nuevo antes como éramos y ahora como somos. Y Dios nos enfrenta con la palabra y nos dice y nos pregunta, ¿qué crees tú? ¿Cuál es tu línea de pensamiento? Porque el evangelio de Jesucristo es un evangelio inteligente. Es el evangelio donde nos increpa y nos enfrenta a usar la inteligencia de Dios. No las emociones. Las emociones son malas consejeras. Use la inteligencia. No compre por emociones, compre con inteligencia.
No se case por emociones, cásese con la inteligencia de Dios. Entonces Dios nos manda a que analicemos nuestra vida, a que respondamos de nuestra fe. El tercer escenario que nos presenta es los lectores, a quienes va dirigida la carta, los recipientes de la carta, del pensamiento de Judas. ¿Cuál es el contexto histórico y humano en que escribe esta carta y la dicta el Espíritu Santo para que la gente tenga este documento valiosísimo? Los lectores, ¿cuál es el ambiente y cuáles son las amenazas que vio Judas que había que enfrentar? Y luego el cuarto escenario es los enemigos de la causa del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo estorba, incomoda. El Evangelio de Jesucristo afecta a la familia, afecta al individuo, lo enfrenta, porque lo enfrenta con el pecado. Como dice el doctor Spurgeon, el Evangelio de Jesucristo no es un caramelo, no es un dulcito, sino que es un purgante. El pecado, cuando entra en el hombre, es dulce, al final amargo. El Evangelio, cuando entra en el hombre, es amargo, pero luego es dulce. Entonces, 4 escenarios vas a encontrar. Número 1, el escenario de Dios. ¿Quién es Dios? El soberano Señor. Soberano Señor. Soberano. Segundo lugar, ¿quién es Judas? El amanuense, la persona que Dios usa para escribir esta carta. ¿Qué hizo? ¿Por qué escribió y quién era? Los lectores y luego los enemigos de la causa del Evangelio. El Evangelio tiene y tendrá enemigos. Cristo antes de nacer ya lo perseguía. Moisés antes de nacer ya lo perseguía. Y usted antes de nacer de nuevo, el diablo no quería soltarlo a usted. ¿Qué le parece? Estamos de cara a una epístola brillante, hermanos. Una carta de exuberante belleza. Ante la invasión de la apostasía, el blindaje. Usted blinda, que el blindar es proteger. Usted blinda lo que tiene valor para usted. Lo que no tiene valor para usted, usted no lo protege. Y Dios, cuando Dios lo llamó a usted, lo blinda, lo protege, porque Él pagó con su sangre su redención, hermano. Él nos blinda. Otro nombre de la epístola podría ser el peligro y las consecuencias de falsear la palabra de Dios. Esto me lo dijo el hermano pastor. Y dar acá la coincidencia de que cuando él me mandó este mensaje, yo estaba estudiando justamente la epístola de Judas. Repito lo que la sugerencia del pastor, de nuestro pastor. El peligro y las consecuencias de falsear la palabra de Dios. Otro título: una carta abierta a los apóstoles. Oígalo usted. Otro: un desafío para contender eficazmente la palabra que nos ha dado el Señor. Esta carta es muy parecida, muy similar a la segunda carta de Pedro.
Hay que leerla con detenimiento, la segunda carta de Pedro. Bien, sigamos adelante. ¿Quién es el autor de esta carta? Era un hombre llamado Judas. Un nombre, Judas, muy conocido en el mundo hebreo. Hay nombres en el idioma hebreo como el griego o como el idioma castellano muy comunes, apellidos muy comunes: Rodríguez, Rojas, Villalobos. Yo conocí una iglesia en Guanacaste donde toda la familia, toda la familia eran Villalobos, todos los Villalobos. Y esta iglesia, quien llegó a predicar el evangelio a esta iglesia por primera vez, era un señor que yo amé con el alma. Se llamaba Francisco Cabezas. Le llamamos Paco Cabezas, era mi hermano del alma. Yo no podía competir con él en el trabajo porque era tenaz, ardiente, para ir a cualquier lugar, nada más con su Biblia y una muda de ropa y se iba. Hubiese o no plata, él se iba. Y muchas veces digo, Picadito, quiero que venga conmigo. No podía competir con la fortaleza, el dinamismo que tenía mi hermano querido. Bien. Judas, ¿quién era Judas? Judas era uno de los 4 medio hermanos de Jesucristo. Y podría seguir hablando mucho de la parentela de Jesús, pero quedo con eso. Era uno de los medio hermanos de Jesús que no creían en que Jesús, su hermano, era el Mesías. Puede ver el texto después, Mateo 13:55 y Marcos 6:3. Llegó a Nazaret Jesús para predicar y hacer su obra, y los de la familia estaban ahí, y comenzaron los vecinos a decir: oye, pero ¿quién es este intruso que está aquí predicando y diciendo que es el Mesías? Este es el hijo del carpintero, y aquí están sus hermanos. Ahí está José, ahí está Bartolomé, está Judas y está Santiago, los 4 medio hermanos de Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que este individuo llegó a ser un creyente y un discípulo y un escritor de la carta? Dios no usa personas que no hayan pasado por una experiencia con Dios. Y cuando me refiero a una experiencia con Dios, no solamente una ocasión cuando yo acepté a Cristo como Salvador personal. No solamente esa. Es que la vida cristiana es una vida de experiencias con Dios. Día tras día. Conocí hace muchos años a un hermano, pastor de la primera iglesia bautista en Vancouver, Canadá. Fue pastor de mi hija, Katia. Y entrando en el templo principal hay un rótulo grande que dice: Dios está trabajando en tu vida, aunque tú no te des cuenta. Y no necesita Dios que usted se dé cuenta para hacer Él el trabajo que quiere hacer en usted. Mi experiencia con Dios, el doctor Henry Blackaby. Búsquelo, consígalo. Una experiencia con Dios. Entonces, por lo que leemos del versículo 1 de Judas, él tuvo su experiencia con Dios. Así como Noé, así como Enoc, así como Moisés, así como la hermana de Moisés, así cada hombre y mujer usados por Dios tuvieron una experiencia sublime con Dios. Y usted también la ha tenido y la está teniendo y la va a seguir teniendo.
Dios usa hombres y mujeres que quieran tener día tras día una experiencia con Dios. Sí, amén. Claro, tenemos el limitante. Judas apenas entendía qué estaba pasando ahí, esos pocos años ahí con su hermano Jesús. Pero no se percató que el que iba a morir en la cruz del Calvario y resucitar era su hermano. Y llegó a ser también el hermano de Santiago, el medio hermano de Jesús, que llegó a ser pastor de la primera iglesia en Jerusalén y luego el autor de la carta que lleva su nombre. Entonces, pero veamos un momentito cuál era el perfil de la personalidad de Judas. Por lo que destila la carta, era un hombre de pasión por Dios. Un hombre de pasión por Dios. Era un apasionado por Dios y por su palabra y por su doctrina. Versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Leyendo con lupa y buscando los diamantes escondidos en cada palabra, vamos a encontrar que este hombre, Judas, tenía una pasión por Jesucristo y por su verdad. Porque aquí está hablando de la verdad evangélica, la verdad del evangelio. Versículo 3, 4. Además, Judas, desde antes de convertirse al evangelio, Judas tenía una educación hebrea, como todo judío de la época y como todo judío hoy día. Tienen una raíz de conocimiento de su propia identidad como pueblo judío. Él podía recitar de memoria a sus vecinos amigos la bendición de Aarón en Números 6, 24, 26. Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en paz. Si usted lee estos versículos de Judas, va a entender que Judas había captado la verdad del evangelio incrustada en la bendición de Aarón. Otro hecho muy interesante es que Judas no oculta el hecho de que tuvo una experiencia con Dios al escribir a los llamados. No en el sentido de que hoy está llamando a los que recibieron la información en esa época, sino que Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Dios no actúa por casualidades. Usted no llegó al evangelio por una casualidad. No existe en Dios las casualidades. En Zurich, Suiza, entrando al museo de Albert Einstein, la primera cosa que me dijo mi nieta: abuelo, quiero que vaya a ver lo que está escrito en el museo donde vivió Albert Einstein. Y entrando al museo hay un rótulo que dice: Dios no juega a los dados. Dicho de otra manera, a Dios no lo toma por sorpresa nadie ni nada. Usted llegó a Jesucristo porque el Espíritu Santo puso la semilla en usted, la semilla de su palabra.
Y antes de que usted naciera, Dios la tenía a usted en la palma de su mano. Tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Por eso el Señor dice en Juan capítulo 5 y 6, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajera, y el que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, Judas ya tenía en mente a los llamados y luego usa a los santificados. No quiere decir perfectos, sino los que ha puesto aparte. Ustedes han sido puestos aparte, seleccionados para ser un pueblo diferente. Y luego dice, guardados ¿en quién? En Jesucristo. Sigamos adelante. Otra característica del perfil de ese amigo, Judas, es que dice Judas, siervo de Jesucristo. Es una traducción no bien definida la palabra siervo en la Biblia Reina Valera. La palabra correcta tiene que cambiarse. Doulos. Judas, doulos de Jesucristo. ¿Y qué significa doulos? No siervo, sino esclavo. Les tengo una noticia, estimadas señoras, señoritas, caballeros. Usted es un esclavo de Jesucristo. Usted no está para hacer su voluntad, compañero, compañera. Usted está para hacer lo que dice el amo. Por eso la traducción correcta del término Jehová es Adonai, que quiere decir Señor de señores. Amén, amén. Yo soy esclavo de Jesucristo. Yo no tengo que ordenarle a Dios ni a Jesucristo lo que Él tiene que hacer conmigo. No. Es como Saulo de Tarso, caído allí en las calles romanas, yendo a Damasco. Señor Dios, ¿qué quieres que haga, Señor? Ese era Judas. Judas tenía dos amores. Tenía el amor del señorío de Jesucristo, porque menciona al Señor Jesucristo en el verso 1, verso 4, 24, etc. El amor de Judas era el Señor Jesucristo, pero tenía otro amor. Era el amor de sus hermanos, la iglesia de Jesucristo. Usted debe tener dos amores. Debe tener el amor de Dios en usted, vivirlo cada día, pero también debe tener el amor de la iglesia de Dios Evangelio completo aquí en Ibis. Usted sale el domingo por la mañana y se alista perfectamente, adecuadamente, porque viene a ver a sus amores. Viene a escuchar y ver al Señor en su presencia y a ver a los hermanos y hermanas, niños y jóvenes, que son los amores de un cristiano. Usted no puede vivir sin el amor de Dios, y usted no puede vivir sin el amor de los hermanos. Por eso es que uno crece en tanto está ligado al Señor y está unido a la iglesia local. Sigamos adelante. Pero, ¿qué creía Judas? ¿Cuál era el pensamiento filosófico teológico de Judas? Aquí nos da un gloso. Él creía en la gracia soberana de Dios, porque menciona que Dios es el soberano de todo. Además, él creía en la unicidad de Dios Padre y Dios Hijo. Verso 4. Además, él tenía un profundo conocimiento del Antiguo Testamento.
y un hombre de convicciones profundas, pero un detalle, él tenía un carácter severo. Era un hombre de temple, un hombre de carácter severo. Y podemos verlo después en la manera en que él escribe en el debate que le hace a los causantes de divisiones en las iglesias. Vamos a ver el contexto histórico un momentito. La fecha en que fue escrita la carta. Fue escrita la carta en el año 68-70. Algunos dicen que quizá acercándose al 80. Sin embargo, no menciona en la carta la tragedia que pasó en Roma, en Jerusalén, de la matanza, la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. No lo menciona. A ver por qué. Judas llama en esta carta, cuando escribe esta carta, era una región plagada de falsos maestros y llama a una apasionada lucha frontal contra los falsos maestros. Este era un tiempo, hermanas y hermanos, de severa persecución política, porque el Imperio Romano veía como una amenaza política a su régimen, porque andaban anunciando que un tal Quirios era el rey de los cristianos y los judíos. ¿Y quién era el Quirios? Era el soberano del Imperio Romano. En cada esquina blandeaba una bandera de la Pax Romana del emperador de turno. Pero ahora resulta que los cristianos ante esa bandera y esas estatuas no se inclinan para saludar al emperador romano, sino que la inclinación de ellos era inclinarse ante el Quirios, el quien había resucitado de los muertos. Entonces el imperio veía como una amenaza a la iglesia primitiva. Entonces era una amenaza contra la iglesia de los primeros 80 años, digamos, del cristianismo. Había una infiltración agresiva de apóstatas, gnósticos, libertinos, que sembraban las semillas de la confusión para una gigantesca cosecha de errores doctrinales. ¿Qué le parece? Y los errores doctrinales no están solamente hoy, hermanos y hermanas. Abundan hoy, sí, claro. Es un tsunami de apóstatas y apostasía que recorren las calles de Costa Rica, y no solamente Costa Rica, sino en el mundo entero. Eso quiere decir que esta carta es para denunciar y desenmascarar a esta gente. De Judas a una apasionada lucha por la verdad, a la vez que desenmascara y confronta y llama por nombre a sus enemigos. Hay un hecho muy interesante. Dios no le sonríe a los tibios. Dios no le sonríe a los tibios. En Apocalipsis 3:34, consigo aguas tibias, sucias, nauseabundas, malolientas, y las gentes, cuando tomaban por ignorancia esas aguas, las vomitaban. Es el término que usa el Apocalipsis para denunciar. Así Dios vomita a los tibios que no tienen el vigor, el celo y la pasión por la verdad. Eso es un llamado de Judas para que nosotros defendamos la fe una vez dada a los santos. Pero ¿cómo vas a defenderla si no la conoces?
si no la estudias, si no la vivís. Entonces, aquí está el desafío. Entonces Judas hace un diagnóstico en los versos 4, verso 8, verso 11, verso 12, verso 13 y verso 16. El verso 4 nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor. Hay personas y entidades que le hacen daño a la obra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como durante la iglesia primitiva, como el día de hoy. Entonces, usa un ejemplo, el camino de Caín. Usa el término el camino de Caín. Entonces, los versos siguientes nos dice que estas personas van camino en el sendero de Caín. Pero ¿cuál era el perfil de Caín? Hay muchas cosas que podemos hablar de Caín, pero vamos a mencionar 2 o 3. En primer lugar, Caín era del maligno, así lo dice Primera de Juan. Era un hombre del maligno. Además, hizo un sacrificio fruto de la tierra, omitió el sacrificio de sangre, y cuando llevó el sacrificio, la ofrenda, llevó lo que quiso, llevó algo de su cosecha, no lo establecido por Dios, sino llevó lo que se le ocurría para salir del apuro. Eso nos dice que Caín vivía en su propia carne. ¿Qué le parece? Entonces, usa también el camino de Balaam. Vas a encontrar quién era Caín y quién era Balaam. Balaam era unas personas, unos individuos enemigos de Dios, que hacían magia y predicaban por lucro, amantes de fortunas. Recibían su propia gloria y su propia vanidad humana, el camino de Caín, de Balaam. Entonces él por plata va a maldecir a los hijos de Israel, pero Dios no se lo permite. Hay personas que quieren hacerle daño a las familias de la iglesia, a los niños de la iglesia, a los jóvenes de la iglesia, y ve la manera cómo hacer daño usando las estrategias diabólicas de las gentes de Balaam. Pero luego usa también el ejemplo del camino de Coré. ¿No se acuerdan de Coré? Eran líder que busca 250 seguidores israelitas para desprestigiar al líder Moisés. Él quería, como decimos en Costa Rica, quitarle la alfombra a Moisés. Moisés no es apto para ser líder. Moisés no es apto para enseñar. Moisés no es apto para hablar con Dios. A Moisés hay que quitarlo. Entonces, estos individuos, la rebelión de Coré y sus 250 seguidores, según Números capítulo 16 del 1 al 32,
busca la manera de irrespetar la autoridad establecida por Dios. Buscaban crear una anarquía en el pueblo de Dios. Y muchas veces hay hermanos o personas en las iglesias que les gusta crear anarquía en la obra del Señor y respetando el liderazgo establecido por el Señor. Pero además, ante toda esta barbarie, ¿qué recomienda Judas para blindar la iglesia? Entonces, en los 25 versículos seguidos vas a encontrar cómo blindar la iglesia. En el verso 3, a ver si lo tenemos aquí. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada. El término fe, un término muy mal usado, el término la fe. Permítanme explicarles que la fe, hay dos tipos de fe. La fe natural, que es la que tiene el tipo del equipo de fútbol tal. La persona que va de rodillas de San José a la Virgen de los Ángeles a cantar. La fe del musulmán, la fe del testigo de Jehová, la fe del hindú, la fe cualquiera, la fe que va a salir bien en el examen, la fe que con ese matrimonio se va a componer su vida. Todo el mundo tiene algo de fe, esa fe natural. Esa fe no vale para términos de salvación. La fe que vale para términos de salvación es la fe que Dios produce. Y la fe que Dios produce está basada en la pura palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces el concepto fe en el Nuevo Testamento es la doctrina